Hola jóvenes, buenos días. Vamos a revisar el día de hoy cómo utilizar tablas termodinámicas. Recordemos que las tablas termodinámicas es una manera de que nosotros vamos a conocer las propiedades termodinámicas para una sustancia pura. Si recordamos en un diagrama temperatura, presión con respecto a volumen, pueden ser cualquiera de las dos propiedades graficadas con respecto al volumen, se va a generar un domo de vapor. Y revisamos que en este diagrama nosotros podemos encontrar a una sustancia pura en diferentes fases. Esta zona como líquido comprimido, la curva que me representa el líquido saturado, recuerden, un equilibrio dinámico entre las moléculas líquidas y gases o vapor. La zona de en medio, que es la zona de mezcla, donde hay un cambio de fase de líquido hasta vapor. Tenemos la curva de vapor saturado y la zona de vapor sobrecalentado. Entonces, para las sustancias puras conocer sus propiedades termodinámicas, vamos a recurrir a las tablas termodinámicas. Vamos a empezar a utilizar las tablas para líquido comprimido que se encuentran en esta zona del diagrama. Entonces, un líquido comprimido es un líquido subenfriado, es decir, un líquido que no está a un punto de evaporarse, ¿de acuerdo? Entonces, lo tenemos en esta zona y la tabla a la que vamos a referirnos para encontrar sus propiedades termodinámicas es la tabla A7 de nuestro libro Cengel. Entonces, observen, tenemos la tabla A7, agua líquida comprimida. Entonces, esta tabla nos da unos recuadros. En cada uno de estos recuadros, la importancia o la característica es que tienen una presión específica o especificada por bloque. Cada una de las columnas que nos refiere, la primera columna nos va a dar la temperatura en grados Celsius y tenemos el listado de las temperaturas. La primera temperatura que nos aparece es la temperatura de saturación. Esta temperatura de saturación la vamos a encontrar también en las tablas de agua saturada. Bueno, las siguientes columnas nos dan ya las propiedades termodinámicas como volumen específico, energía interna específica, entalpía específica y entropía específica. En este caso, para el primer bloque tenemos una presión de 5 megapascales y entre paréntesis nos da que a 5 megapascales la temperatura de saturación es de 263.94 grados Celsius. Entonces, para conocer nosotros las propiedades termodinámicas de un líquido comprimido, lo único que tendríamos que conocer sería la presión y la temperatura a la cual se encuentra el líquido. Conociendo estas dos propiedades, nosotros podemos calcular las demás a través de esta tabulación. Por ejemplo, a 5 megapascales y a 80 grados Celsius tenemos un volumen específico de 10.267 metros cúbicos por kilogramo. Su entalpía específica sería 338.96. Y de esta manera nosotros podemos calcular a partir de dos propiedades termodinámicas de temperatura y presión las demás propiedades termodinámicas. Una característica del líquido comprimido serían las siguientes. A una presión dada, la temperatura del líquido, en este caso del líquido comprimido, es menor a la temperatura de saturación. Esa es la primera característica del líquido comprimido. ¿Cómo podemos observar esto? Nuevamente, tenemos en un diagrama
de temperatura con respecto al volumen, tenemos el domo de vapor, y recuerden que habíamos trazado una línea continua, una línea que nos representa una presión constante. Esta presión constante o esta línea que es la isobara. Entonces, la primera característica nos dice: a determinada presión, que es la que nos va a dar la isobara, la temperatura del líquido es menor a la temperatura de saturación. ¿Dónde voy a encontrar la temperatura de saturación? En este punto. ¿Por qué? Porque tenemos la curva del líquido saturado. Entonces, aquí la temperatura es la temperatura de saturación. ¿Dónde va a estar el líquido comprimido? El líquido comprimido lo voy a tener en este punto. Por ejemplo, no en este. En este caso lo he trazado ahí. ¿Qué quiere decir? Que esta temperatura del líquido, como dice la primera característica, es menor a la temperatura de saturación. Por otro lado, a una temperatura dada, la presión del líquido comprimido va a ser mayor a la presión de saturación. Nuevamente, si nosotros trazamos el diagrama, en este caso va a ser presión con respecto al volumen. Vamos a tener el domo de vapor, y ahora la línea que nosotros vamos a encontrar es la de la isoterma, que es la temperatura constante. Entonces, nuevamente, nos dice: a una temperatura dada, en esta isoterma, la presión del líquido va a ser mayor a la presión de saturación, donde nos estamos ubicando en la zona de líquido comprimido. La presión de saturación la vamos a encontrar aquí en este punto de la curva del líquido saturado. Esta sería la presión de saturación, y el líquido comprimido pues se encuentra en esta región. Pensemos que está ahí. Y aquí tendríamos la presión del líquido. Por lo tanto, la presión del líquido es mayor a la presión de saturación. Y esas son las dos principales características para este líquido. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a utilizar este diagrama para conocer la fase donde estamos teniendo la sustancia, y tenemos la tabla de líquido comprimido. Específicamente estas tablas, jóvenes, que vamos a utilizar para este curso son solamente de agua. Por eso tenemos agua líquida comprimida, pero ustedes pueden encontrar otras tablas de sustancias puras y se utilizan exactamente igual. Entonces, recuerden, líquido comprimido, tenemos bloques de presiones. Encontramos, si tenemos para la sustancia pura la temperatura, la temperatura y la presión, podemos conocer las otras propiedades.